Pues ahí está, pistoletazo de salida, casi 150 participantes, el aplauso del público para la valentía de todos ellos que van a defender a sus... La poderosa siempre selección a tener en cuenta de Castilla, ¿no? Para ubicar al público local, para pasar a Vale, va. Va Pablo, va. Venga Pablo. Venga Martín. Va Víctor. Vale, Eric. Venga Julio. Va Rubén, Venga Julio, vamos, va. Estamos atentos a la clasificación por equipos. Paso por la primera vuelta. Carlos Mayo, atleta promesa que podía haber corrido la prueba anterior de los sub-23, ha tenido este permiso especial para correr con los seniors porque el comité técnico ha decidido que puede formar parte del equipo absoluto en España y por tanto para esto, para Venga, Peque, Va Antonio, muy bien, venga arriba, vamos Antonio, venga. Carlos Mayo y José. Tercer puesto, en el tercer escalafón del podio, el equipo de Castilla formado por Yamile Fernández, Nerea Nazarasti, Irene Loizote, Naitari Mejía, María y Claudia Anguara. Fuerte aplauso para el Vasco. Ya fue. Vale, Carlos. Va, Carlos. Vale, Carlos. Va. En este campeonato de España de Cross. Muy bien. Importante, el primer equipo serio de Javier Guerra, junto con José España, ataque como decimos de largo. Nos vamos a prepararlo para la premiación de las series. Vale, Jorge, va. Si entregamos las series mujeres, tenemos preparadas. Tenemos clasificación para el torneo de Vicente, pilotos Cataluña en cabeza, serie de Castilla. ¡Va, Nacho! 129 puntos en estos momentos. Pues voy a pedir para esta entrega de senior mujeres que nos acompañen para entregar los premios Juan Molina, presidente de la Federación de Música Directiva, y Carmen Muñoz, presidenta de la cabeza Va, Eric, va.
Pablo, va, Pablo, va. Bueno, vente para acá, nos hace un rato. Si está el señor Jesús Martínez, de deportes. Media hora. Pues vamos con individual, hacemos pasar al podio y enseguida retomamos la carrera, la emoción de la prueba absoluta. Atención chicas, adelante las tres, vamos rápidamente. Tercera clasificada, incombustible, después de batir el récord del mundo de veteranas el pasado fin de semana para mayores de 40 años en 3000, Nuria Fernández. Antonio, venga, venga, venga. Antonio, venga, Antonio, venga. Para la selección de Madrid, arriba Madrid, Marta Borrasco, Isabel Martínez, Clara Simán, Lucía Morales, Elena García y Carlos, ya está delante puesto. Uveus, Carlos, ya te estás colocando. Muy bien. Ya está delante puesto. Muy bien, Hugo. Esos brazos para ir con él, ¿vale? Venga, muy buena carrera. Yo con la foto me quito la chaqueta esa. Y detrás de ellos el representante del País Vasco, y es en estos momentos el atleta del País Vasco que se está descolgando de ese grupo cabecero tras el ascenso del Mechal. Recibido por ese grupo el cabezón ¿Quién es el primero? veterano, me parece que es Abdeladí el Moacid, representando a Andalucía. Tete de la Osa, muy bien, pues es la punta de lanza de una prueba que empieza a decidirse, hachazo tremendo del árbol de Adel Mechal en pos de la victoria. Falta la clasificación por equipos, en estos momentos encabeza Cataluña. ¡Venga, Manu! ¡Venga, ¡Venga con ella! ¡Venga, Manu! Si me vieran, me lo hubieran hecho tú. Landasen que coge el mando de la cadena. Mechal que se apunta un estilo, se pone en el caso. Bien, piloto de selección gobierno Fali Guerra, la dos atleta de Cataluña. Fali Guerra ya con tener metro, tener el Carcaza a la cabeza de carrera ya, a falta de tan solo vamos a ver Landasen encabezando la prueba. Mechal que aprieta los dientes, que está sufriendo en estos momentos después de ese
rechazo descomunal por el que está la carrera. Javi de la que viene tercero, cuarto José España. Y por detrás, FIFA, me parece, que recupera el aire perdido. Los metros respecto a la letra de Cataluña en este momento. Vean cómo están las curvas, como hay por ejemplo José España aquí por fuera, Carlos Mayo lleva la pista anterior por lo que sería la cuerda natural, pero que evidentemente en el estado en el que se va quedando el circuito, a ver, se hace más dificultoso de coger la cuerda. Vuelve a aparecer el sol esta mañana de cambios continuos, sol, lluvia, el terreno completamente empangado, jornada de auténtico cross. Hemos visto una mezcla. Aparecía, yo creo, el atleta representando al País Vasco. Parece que era el que venía a continuación. ¡Venga, Javi! ¡Que están ahí, venga! Perdón. Pues ahí está la prueba, la verdad es que muy bonita. Ahora cambiándose, asumiendo el ritmo, ahí ablandándose, van alternándose. También sabedora con los hombres que vienen por detrás. No se puede dar ninguna ventaja al rival. Emocionante, emocionante que está este campeonato de España de cross. Ahí lo vemos, ahora es ese pequeño salto del obstáculo, trazando esas curvas, el paso por el puente, de nuevo algún giro complicado con esa era. Y en los grupos perseguidores pues vemos hasta 4 hombres de Castilla y León junto al Tete de la Osa. Ahí tenemos a Mechal de pasar por aquí por la contrameta para iniciar la última vuelta. Atención a cabeza de carrera, que están a puntito de iniciar última vuelta. Ayat Landasen, Adel Mechal. La verdad es que poniendo las cosas difíciles, Landasen a Mechal. Vemos ahí el rostro de sufrimiento, evidentemente. Mechal pues en la misma situación que Nuria Fernández y Ana Lozano, viniendo de la pista cubierta, recuerden, el brillante campeón de Europa. Y ahí están. Van a doblar a este hombre que va pues con la zapatilla en la mano, evidentemente porque la ha perdido en el barro. Y decide continuar así la carrera. Venga, el aplauso, cabeza de carrera, señoras, señores. Estamos en el momento decisivo. Último giro. Ahí está Javi Guerra, que fuera subcampeón aquí en 2012 detrás de Carlos Castillejo. Fantástico, Javi, vamos, ánimo. Y Landasen, que conoce muy bien a Adel y tiene que intentar dejarle antes de los últimos metros. Está imponiendo un ritmo fortísimo. José España que mantiene la diferencia con Iliar FIFA. Vemos a Uadi, detrás Carlos Mayo. Carlos Mayo muy cerquita de él, Miguel Barzola y Sergio Sánchez. Ahí está Fernando Carro. El coraje como siempre de Fernando Carro con Benabou, me parece que es el atleta extremeño. Y Ricardo Serrano, de un poquito más atrás, Mohamed Yelul de Madrid. Ricardo Rosado, el extremeño, ahí con la coleta que pasa en estos instantes. Gran carrera para él y como decíamos, este gran grupo con Castilla y León. Ahí vemos a Dani Sanz, a Dani Mateo. Vemos ahí Pelevén, el pequeño Juan Carlos de la Osa, ya retirado del alto nivel, pero fantástico, el hombre que tiene 5 títulos de campeón de España y 3 subcampeonatos de Europa. Por delante de Enrique Meneses, el 6 veces campeón de España de carreras de montaña. Y bueno, vamos a ver cómo tenemos el paso de comunidades autónomas en cuanto lo tengamos, para repasar, porque estamos en el momento decisivo de la prueba. Pues veíamos en las imágenes charlando a Adel Mechal y a Ayat Landasen, preguntándose la diferencia. Y vamos a ver, porque Landasen sigue tirando, sigue poniendo contra las cuerdas a Adel Mechal. Sabe que si llega con él al final tiene poco que hacer. Pues aquí llega la clasificación absoluta por comunidades autónomas. Castilla y León en estos momentos encabeza la prueba con 71 en estos momentos. Para Castilla-La Mancha 121, Andalucía. Y Landasen, que conoce muy bien a Adel y tiene que intentar dejarle antes de los últimos metros. Está imponiendo un Uadi detrás Carlos Mayo. Carlos Mayo muy cerquita de él, Miguel Barzola y Sergio Sánchez. Ahí están más atrás Mohamed Yelou de Madrid. Ricardo Rosado, el extremeño, ahí con la coleta que pasa en estos instantes. Gran carrera para él, como decíamos, este gran grupo con Castilla y León. Ahí vemos a Dani Sanz, a Dani Mateo. Vemos ahí
el pequeño Juan Carlos de la fantástico el hombre que tiene tres subcampeonatos de Europa por delante del... Y bueno, vamos a ver en cuanto lo tengamos en el momento decisivo de la prueba. Veamos en las imágenes al lado Alexa de Ayala Nasser, preguntándose la diferencia con el tercer clasificado, con Javi Guerra. Y vamos a ver porque la Blasen sigue tirando, sigue poniendo con todas las cuerdas a ver Mechal, sabe que si viene con él al final tiene todo que hacer. Pues aquí llega la clasificación absoluta por comunidades autónomas. Castilla y León en estos momentos encabeza la prueba con 79 puntos, Cataluña 93, Madrid 108. Tercera posición en estos momentos para Castilla-La Mancha 121, Andalucía 230. Y hay históricos como José Manuel Abascal, Javi Crespo. Ahí pasan dos incombustibles. Javi Crespo, 15 veces campeón de Cantabria de campo a través que pasa ahora mismo. José Manuel Abascal, el marido de Diana Martín, la que fue campeona de España con 12 medallas de bronce en el Campeonato de Europa. Los primeros saltos en 2012. Y gran carrera también de Martín Álvarez Espinal, el primero de los asturianos que pasa el equipo en estos momentos por carrera. Ahí está Martín Álvarez, el hombre que ha ganado las últimas ediciones de la subida al Andiru, que va tirando ahí de segundo. Castilla León, ya veíamos ahí, liderando la clasificación por equipos. Sigue de carrera, Landase intentando meter una marcha más alrededor del poderoso final de Adel Mechal, hermano el campeón de Europa, la pasada semana de Bernal. A Benedito, pasando también, defendiendo los colores de Asturias, se ganó. Vamos, Julito, poniendo en casa y defendiendo los colores todavía del principado. Pues ahí, atención, efectivamente que parece que Mechal no quiere confiarse, aunque sabe de su poderoso final y ahora está metiendo una marchita un poquito más, intentando cortar la situación, mirando las fuerzas de su rival, a priori mucho más rápido Mechal, pero claro, estos todos, nadie se fía de sus fuerzas en los metros finales, por si acaso. Javi Guerra, sincero, Castilla León con un buen bloque, iban ahí Dani Arce, iba Dani Mateo y Dani Sanz, puestos más atrás de cabeza de carrera, pero aquí se acabó la conversación, estamos en el momento serio. Bueno, aquí se queda muy poquito para ver aparecer Adel Mechal y allá van a ser por línea de meta, a punto de pasar por ese cartel que les indicaba el número de vuelta, ya están en el arco de Gijón Deporte, el siguiente arco es de Joda y los siguientes verdes en esta recta de meta, los dos a la par, Adel Mechal, allá van a ser, y da la sensación de que van a llegar con paso porque no acaba de haber una reunión final. ¡Vamos! Preciosa llegada de la mano, Ayad Landase, Adel Mechal, Ayad Landase. Buen gesto, veamos, han compartido el esfuerzo, Landase le dio el pequeño empujoncito a Mechal como reconociendo, si me cambias antes me dejas. Enhorabuena a los dos chavales, muy buena carrera, Javier Guerra. Fantástico el segoviano. El maratoniano Javi Guerra, cuarta posición para el madrileño José España. Y de la carrera ya de buena José. Vamos, Tito, venga, vamos, Tito. Que no queda nada de eso, ya firma el campeón de Europa de 5.000. Y por detrás Barzola y Sergio Sánchez, despistando duramente. Venga, Seba, venga, va. ¡Ay, Fernández Carlos! Ahí muy bien, Carlos Mayo, el atleta sub-23 enorme. Enhorabuena, chavales, menudo esfuerzo que habéis hecho. Esto sí que ha sido auténtico cross. Benabú también. Me voy a pedir un lance
Daniel Sanz, también tan puntuoso, muy combustible, defendiendo los colores de Castilla y León. Ahí el veterano Tete de la Osa, 5 veces campeón, 3 subcampeón de Europa. Enhorabuena, Enrique Meneses, 6 veces campeón de España. Enhorabuena, chicos, menudo carrerón. Bueno, pues enseguida le dejamos el acceso directo. Simplemente recoger, quiero que esté por aquí quien ha completado el podio con ellos, por favor. Abel Mechada, ya se pone prohibido. Una llegada de las que quedan pocas ya con competitividad al máximo. Enhorabuena, Abel, primero venga, pero bueno, vais hablando entre vosotros, Abel. En el momento que yo he hecho el cambio fuerte para descolgar al grupo, nos hemos escapado yo y mi compañero allá. Y luego había un momento que yo digo, hostia, ayúdame, o si no me espero que lleguen los demás. Entonces nos hemos ido relevando y ha salido por su parte decir que yo tenía mucho mejor final y que si queríamos llegar a mano, me ha parecido una llegada bonita, ya que es un ejemplo de que el tío año tras año siempre está ahí y me encanta su regularidad y es un gran competidor. Enhorabuena, Abel, brillante campeón de Europa la semana pasada de 3000, te has adaptado a un circuito en el que evidentemente se ponía un poco en duda a ver cómo podía responder, aunque te defiendes muy bien en cross. Enhorabuena por el carrerón. Allá, como decía Abel, ha habido un momento que dudábamos si eras capaz de ponerle contra las cuerdas, sabes que él tiene un mejor final y bueno, pues esa estrategia os ha servido peligroso en este terreno y para asegurarte una nueva medalla, una plata muy brillante, creo yo. Es que yo venido aquí solamente para ganar una medalla. Para mí, medalla de plata es un honor estar siempre por los primeros etapas de Australia, siempre. Sabía que a ti está muy fuerte, una atleta de 3000 que acaba de ganar el campeonato de Europa, es muy fuerte al final. Intentaré salir con él para asegurarme por lo menos la plata. Pues enhorabuena ya por seguirte conservando también. No sé si tienes algún maratón ahora próximo, que es tu asignatura un poco pendiente ahí. Sí, se nota que ahora estoy al final y me perdí mucho curiosidad. Bueno, enhorabuena. Y vamos a cerrar con Javi Guerra, segoviano. No sé si ha venido a verte tu padre, Javi. Siempre me acompaña y bueno, pues siempre intento hacer la gesta del año 93. Yo creo que bueno, los tiempos han cambiado, los rivales son diferentes y bueno, he intentado aún así poner la carrera dura, pero la verdad que pues, están a un nivel excepcional, tanto a Abel que ya lo sabíamos. Pero hoy muy meritorio ese tercer puesto porque las Nassim y Mechal han estado muy bien, la verdad. Sí, hay que darle la enhorabuena. Bien, es verdad que ahora estoy pues, en plena preparación de maratón. El cross es una disciplina que me encanta y bueno, pues estando en esa preparación he decidido bajar un poco kilómetros y siendo el Gijón pues tenía que estar aquí presente y bueno, pues la verdad que muy contento con una medalla más. Mantengo mi regularidad y a seguir trabajando para llegar lo más fuerte al hombre. Muy bien, pues a recuperarse, Javi. Nos vemos ahora en el podio. Enhorabuena a todos los participantes, selecciones autonómicas premiadas.